Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Primero que todo, vale la pena aclarar que la siguiente actividad se realiza con base a la normativa que faculta al Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos para dar cumplimiento al licenciamiento de ingenieros que desean trabajar aquí en Colombia como tal, ¿no? Vale la pena indicar que el acceso a este video va a ser de forma gratuita y puede ser consultado en nuestra página del CPIP como tal. Bueno, primero que todo, quiero darles la bienvenida y lógicamente para quienes no me conocen, soy Alberto Valencia, soy el director ejecutivo del Consejo Profesional de Ingenieros de Petróleos. Lógicamente ingeniero de petróleos aquí en Colombia y con maestría en la Robert Gordon University del Reino Unido, ¿no? Ya como algunos sabrán, tengo como 30 años de experiencia acá en la industria y pues lógicamente he estado en varios países, pues que en realidad ha sido una experiencia muy satisfactoria para mi desarrollo profesional. Hoy, dentro de las iniciativas para el mejoramiento del perfil del profesional colombiano, nuestro consejo del CPIP y la Asociación Colombiana de Ingenieros ACIPET y la empresa CEPSA nos hemos unido para realizar este panel virtual en el cual contaremos con dos invitados muy especiales. Les voy a presentar, le voy a dar la bienvenida a Pedro Ronaldo Marín Centurión, gerente de la unidad de producción de CELSA, y también tenemos aquí a un invitado especial que hoy nos va a colaborar, que es Guillermo Hoyos, quien pues es una persona muy reconocida en nuestro ámbito laboral. También tiene algo más de 30 años de experiencia y lógicamente una persona de alto reconocimiento en todo lo relacionado pues con nuestra industria y también con estudios de maestría como tal, ¿no? Entonces pues bien, les doy nuevamente la bienvenida y quiero pues que lógicamente se presenten brevemente pues para que pues tengamos un poquito más de su trayectoria profesional. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Pedro Marín, soy ingeniero en petróleo. Soy argentino, nacido en Argentina, pero cuento con la doble nacionalidad argentina-española. Entonces, bueno, básicamente yo estudié mi carrera en Neuquén, en la Patagonia Argentina. Soy ingeniero en petróleo, me gradué en el año 1998. Y nada, bueno, empecé una época dura, ¿no? Empecé mi recorrido y también hice una maestría en desarrollo y explotación de reservorios en París, en el Instituto Francés de Petróleo, en el año 2001-2002. Entonces ahí arrancó ya mi carrera internacional y nada, cuento con poco más de 20 años de experiencia en la industria. Ok, bueno, mi nombre es Guillermo Hoyos Trujillo, yo soy ingeniero de petróleos, también tengo una licenciatura en matemáticas, hice mis estudios de posgrado tanto en proyectos como en la parte de dirección universitaria. Trabajé más o menos unos 35 años en la industria del petróleo. Dentro de esas empresas estuvo Ecopetrol y obviamente Schlumberger, en la cual fue la donde mayor me desempeñé, pero también soy académico, profesor, y toda mi vida he estado entre la academia y la industria. Entonces es un placer y gracias por esta invitación para hablar de estos temas tan interesantes sobre nuestra profesión. Bueno, pues excelente, muchas gracias. En verdad es un honor nuevamente. Y bien, ya pues entrando un poquito ya en materia, pues quisiera mencionar pues CEPSA. Estamos hoy en CEPSA, es una compañía energética global y diversificada, presente con toda la cadena del valor del petróleo. Tiene casi 90 años de experiencia desarrollando actividades en 5 continentes. También la compañía optimiza, pues, lógicamente sus proyectos de producción con un portafolio sostenible, bajo altos estándares de calidad y buenas prácticas ambientales. Su principal activo en Colombia es el campo Caracara, en asociación con Ecopetrol, con una producción aproximada al país de alrededor de 8.000 barriles por día, ¿no? En realidad, pues podríamos hablar mucho de CEPSA hoy, pero pues en realidad es algo que como tal no es el tema central.
el tema central es más el ser, es el ingeniero de petróleos, y por lo cual pues creo que el valor de esta charla está más encaminada para visualizar cómo va a ser la función, cómo va a ser el trabajo de nosotros dentro de 10 años, en el 2030, y lógicamente pues vamos a tener un set de preguntas, alrededor de 10 preguntas, 11 preguntas, y que lógicamente pues nos va a dar ese entendimiento interno que cada uno de nosotros tiene con respecto a este tema tan interesante, ¿no? Entonces, así como para comenzar ya en serio la charla, voy a hacer la primera pregunta, ingeniero Marín, ¿sí? Así como para calentar un poco pues, el ambiente, ¿nos podría contar alguna anécdota de su primer día de trabajo en CEPSA y en el mundo laboral? Bueno, sí, bueno, como te dije al principio, yo cuando me gradué en el año 98, época de crisis, $13 el barril. Wow. Y yo me acuerdo que cuando empiezo a trabajar, ¿no? Hacer empezar los procesos de búsqueda laboral, claro, éramos no sé cuántos egresados a nivel país compitiendo por una vacante, quizás. Esa fue mi realidad cuando yo empecé a trabajar en el mundo del petróleo. Éramos no sé cuántos graduados de todo el país compitiendo, me acuerdo, bueno, en otra compañía que empecé a trabajar, por dos puestos. Uno era en Neuquén, donde yo vivía, y otro en el sur, en Comodoro Rivadavia. Y tuve la suerte de completar un assessment durísimo. Yo me acuerdo, digo, pero para un puesto de recién egresado, me acuerdo que pasar sesiones, tenía que viajar a Buenos Aires, y por suerte quedé, ¿no? Pero yo me acuerdo que en el proceso, como anécdota, me acuerdo, digo, ¿quién me mandó a estudiar petróleo? ¿Por qué no estudié medicina? Porque la verdad que veía que todo ese proceso iba... Ya en ese momento ya había notado ya los altibajos, ¿no? Diciendo, ya esto va a ser complicado. Me acuerdo que eso fue lo que me marcó y bueno, y en definitiva también te genera el carácter, ¿no? La resiliencia, ¿no? Al principio ya tenés que luchar competir por un puesto, ya te demuestra que tenés que estar preparado para lo que viene. Y en CEPSA, la empresa que estoy hoy, que ya llevo 13 años trabajando, básicamente fue una transición muy buena, porque yo cuando hice el posgrado en París, mis mejores amigos eran de CEPSA, justamente, que estaban otros compañeros, otros becados que estaban por parte de CEPSA. Yo estaba becado con otra compañía y ya los conocía, entonces a mí como anécdota de mi ingreso en CEPSA fue como una transición natural, de sentir que estaba con gente amiga, y entonces la verdad porque la adaptación fue muy rápida y muy fácil, fue muy fácil. Claro, muy interesante el tema, ¿no? No es nada extraño lo que tú experimentaste en esas épocas con lo que está pasando actualmente, ¿no? Vemos en Colombia una situación como interesante donde el desempleo, pues, sobre todo para los últimos años de ingenieros que se han graduado, es alto el desempleo, y lo cual, pues, esto nos ha llevado a replantear las mismas preguntas que tú estabas haciendo hace un rato, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá, no? Pero realmente creo que lo importante fue el deseo, digamos, de crecer, digamos, de habilitarse uno como un ingeniero de petróleos en potencia y que uno pueda como tal desarrollar profesionalmente, ¿no? Entonces sí me parece pues supremamente interesante ese punto, ¿no? Y bien, ahora voy a pasar a la segunda pregunta. Considerando que el principio de ética es lo más importante para el CPIP y lógicamente para todos los grupos de interés, incluyendo a CIPET, ¿nos podría contar en qué forma se fomentan los principios de ética profesional de ingeniería de petróleos en su compañía? Sí, bueno, la verdad que en CEPSA tenemos un programa muy robusto en prevención de corrupción y de delitos, que aplica a toda la especialidad, a todas las personas del grupo, básicamente. Y básicamente tenemos un manual, que tenemos formaciones continuas, formaciones anuales, que tenemos que revisar, actualizaciones, cursos. Tenemos un oficial de cumplimiento aquí dentro de la filial, de la oficina, que vela por el cumplimiento de todos los procesos, de todo tipo. Y como última actualización, estamos pasando al programa de transparencia empresarial, que lo estamos implementando justamente este mes.
Y digamos así, cada año tienen que firmar, por ejemplo, digamos, un compromiso del código de ética. Hay que firmar un compromiso de código de ética y actualizar si vos tenés algún problema de compliance, que puede ser en mi caso. Yo tengo un familiar que está trabajando, o sea, tenés que reportar todo. O sea, tiene que haber transparencia absoluta. Ah, bueno, perfecto. Bueno, eso sí, definitivamente la ética es el primer pilar. Claro, sí. Cada vez que inclusive yo hago una conversación con recién egresados, les pregunto a veces qué vale más, el título profesional o la ética, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente la ética es algo que hay que mantener, digamos. ¿Tú tienes algo que...? No, estoy totalmente de acuerdo y nuestra Constitución en Colombia, en el artículo 26, dice que somos libres de escoger nuestra profesión, oficio o ocupación. Sin embargo, es muy importante que esos oficios o ocupaciones o profesiones, como el caso nuestro, que tengan un riesgo social, deberían asociarse en un colegio que garantice que deontológicamente tenemos unos deberes y unos compromisos. Y en el caso colombiano, todos los recursos hidrocarburíferos o los recursos en general no renovables son de propiedad del Estado. Por lo tanto, nuestra profesión tiene mucha responsabilidad social. Y ahí es donde se alinea mucho con esos principios y valores que tienen las compañías, como en el caso de CETSA. Entonces, bueno, excelente, gracias. Bueno, realmente hay muchos retos ahora que afronta nuestra industria, solamente a nivel, no pensaría que nada más eso en Colombia, pero es a nivel global. Y Guillermo, ¿tú qué opinas? ¿Qué retos tú crees así en un contexto? ¿Tú crees que existan esos retos? Claro, siempre el mundo petrolero, por decirlo de alguna manera, o la economía global siempre tiene retos. Y algo que algunos académicos han llamado VUCA, los ambientes VUCA, volátil, incierto, complejos y ambiguos, pues no está lejos de la realidad actual. En ese sentido, pues digamos que nuestra actividad tiene muchos retos en Colombia. Ya las compañías han entendido que tenemos una realidad que es la transición energética, que tenemos que afrontar y velar por la seguridad energética, también por la descarbonización, también por el concepto de la eficiencia del uso de nuestra energía. Y algo que está muy de boga, que sé que CETSA también lo ha implementado, conozco el caso español, el tema de las economías circulares, que es bien importante. Entonces ahí creería yo que en ese contexto tenemos que movernos los actuales y los futuros ingenieros de petróleo, viendo esa realidad, no negándola o encerrándonos, sino comenzar a afrontar desde un punto de vista más competitivo, ¿no? Ese sería el tema. Sí, mira, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, pero partiendo de la pregunta de cuáles son los retos de nuestra industria petrolera en sí, hoy por hoy nosotros tenemos que, como mínimo, mantener la demanda actual de hidrocarburos, como mínimo. O sea, la demanda, si nosotros mantenemos la demanda actual, bueno, la economía de la industria se sigue desarrollando. Correcto. Después tenés temas, esto a nivel global, ¿no? Después tenés temas de política energética. O sea, acordémonos que hay muchas decisiones que afectan a la industria. Por ejemplo, hoy por hoy, bueno, con el tema de los embargos, vos sabés que hay barriles de Venezuela que estaban fuera, barriles de Irán que estaban fuera, ahora barriles de Rusia que van a estar afuera. Entonces, bueno, eso también es, para la industria es un desafío, porque, como dijimos, hay una demanda que hay que cubrir, entonces tenemos que poner una oferta en producción, o sea, para cubrir esa demanda. Y después tenemos todo el tema como vos decís, de transición energética. Yo creo que la industria es parte de la solución, no es el problema. Totalmente. Y eso es un tema que muchas veces no está mal enfocado. Nosotros somos parte de la solución. Y de hecho, acá en Colombia, la industria fue la primera que se puso a disposición en tema de sostenibilidad. O sea, la industria fue la primera, Ecopetrol incluso fue la primera. Entonces, el compromiso está, y el trabajo está, las ideas están, la tecnología está. El tema es saber transmitirlo. Y después tenemos otro tema fundamental, que no menos importante, de que
para el tema de la transición, la palabra lo dice, va a haber una transición. Y el gas casi seguramente será el combustible de transición, va a ser el gas. Sí, correcto. Entonces, la industria va a jugar un rol súper importante ahora, durante la transición y posterior. Y agrego lo que tú dices de que la transición no es abrupta, sino es un proceso de mediano plazo, sostenible y aprovechar lo mejor de nuestra industria también para ser parte de la solución. Sí. Y después, bueno, en el ámbito local, hay muchos desafíos. Colombia tiene un problema, una imagen de que tiene que atraer inversión extranjera. Pero para eso tiene que asegurar una continuidad de negocio. Entonces tiene que brindar las condiciones primero de seguridad, o sea, temas sociales. O sea, tiene que haber un orden público que a nosotros nos permita operar con continuidad. Porque esto, o sea, no deja de ser un negocio. Yo invierto y si no produzco, sí, correcto, es una catástrofe. Entonces tiene que haber un marco que nos asegure el business continuity en Colombia. Y por momentos se ha hecho muy bien. Hay regiones muy conflictivas, evidentemente, donde se hace complicado la operación. Pero bueno, entre todas las partes, aportando cada uno y teniendo claro cuáles son las responsabilidades de cada uno, esto se debe revertir. Por el bien del país se tiene que revertir. Excelente. Estabas mencionando hace un ratico la parte social. ¿Nos podrías hablar un poquito cómo manejan ustedes las relaciones sociales con las comunidades acá en Colombia? Bueno, nosotros operamos, como te dije, con nuestro socio es Ecopetrol. Y Ecopetrol nos pone siempre de ejemplo en el manejo social. Bueno, nosotros estamos en la zona, básicamente en Caracara, en el área de influencia, en la zona del Meta, y nosotros implementamos una política de desarrollo productivo, proyectos productivos de la comunidad. O sea, nunca planteamos, no quiero mencionar a otras ni comparar, cada uno tiene su política social. Nosotros siempre fuimos desarrollo productivo, no es asistencialismo. El asistencialismo es el opio que tenemos acá, entonces no podemos llegar a ese nivel. Nosotros, proyectos productivos, contratamos desde el año 2013, contratamos a una universidad, donde nosotros le damos formación a las comunidades para desarrollos productivos ganaderos o agrícolas. Entonces, eso que llevó una transformación también, llevó un proceso de formación y los proyectos ya están en una fase ya de que van a dar una rentabilidad económica. Y eso genera una diversidad en la economía de la zona. Entonces, hemos hecho un trabajo muy, muy de base con las comunidades en ese tema. Vos no me pidas nada, yo no te voy a dar nada gratis. O sea, y tampoco te doy dinero. Yo te doy formación, te ayudo, te contacto. O sea, vemos cómo podemos ayudarte en infraestructura. Si necesitas un lugar, te lo brindamos, siempre y cuando tiene que ser un proyecto que nosotros tengamos claro que es para el beneficio de la comunidad, no para una o dos personas. Y después evidentemente nosotros tenemos la contratación de mano de obra local, entonces eso evidentemente lo cumplimos, y después la contratación de bienes y servicios. O sea, la contratación de bienes y servicios es algo que evidentemente ayuda mucho a los municipios donde nosotros estamos, tanto en Casanare como en la zona del Meta, Taroamena, Maní. Perfecto, ¿no? En realidad eso aplica mucho, hay que enseñar a pescar en vez de proveer, pues como quien dice, un pescado, ¿no? Que sí, simplemente es como del día a día, ¿no? Y me parece, y felicitaciones, ¿no? En realidad observo que ese tipo son lo que estamos hablando de proyectos sostenibles, ¿no? Que realmente podamos convivir lógicamente en armonía con la sociedad, y me alegra que CEPSA tenga, digamos, ese acercamiento a las comunidades, ¿no? Entonces ya así como cambiando de tema, le voy a dar esta palabra también nuevamente a Guillermo, ¿no? ¿Cómo, ingeniero Hoyos, visualiza usted al ingeniero del 2030 aproximadamente? Bueno, como mencionaba el ingeniero Maline, es, digamos, una persona con una capacidad de adaptación tremenda, tiene que ser adaptativo. Hay una escritora española, Raquel Roca, que habla del concepto de los nómadas.
de gente de conocimiento, pero que sean nómadas. Eso trasladado a nuestro ambiente son chicos que tienen que ser muy fuertes en la parte tecnológica, también con muy sólidos conocimientos en los fundamentos, pero con una visión de adaptabilidad alta. Es decir, porque los cambios son tremendos. En nuestra época, pues hablábamos de ecuaciones de difusividad y las resolvíamos y todo el cuento. Hoy en día ya estamos hablando de nuevos conceptos, el Big Data, Machine Learning, conceptos que son los que están ahí. Yo he dicho que no necesariamente tenemos que llevarlo a la universidad, entenderlos y profundizarlos, sino que debemos estar en capacidad de que ese joven llegue a la industria y sea capaz rápidamente de adaptarse. Entonces, ante esos retos que son cambiantes, que son complejos, cada vez el ambiente es más complejo, la volatilidad que siempre ha caracterizado a nuestra industria y pues esas incertidumbres. Y también ser muy concretos para que no se queden en discursos ambiguos. Eso es lo que yo veo como tal. Entonces, bueno, yo diría que en ese sentido, pues CERTSA me imagino que también tiene esa visión o comparte algo de eso. Totalmente de acuerdo. Pero yo iría más a la base. O sea, ¿qué vamos a hacer como industria y como universidad para seguir teniendo ingenieros en petróleo? ¿Cómo vamos a ir a estimular? ¿Cómo vamos justamente a mantener una continuidad de egresados en petróleo? O sea, yo soy ingeniero de petróleo y esta industria es tan buena que, bueno, hay lugar para todo el mundo, para todas las especialidades, ¿no? Pero el ingeniero de petróleo es otra cosa, es una persona que va a requiere menos formación, menos conceptos. Y es verdad lo que tú dices. Yo creo que en el futuro el ingeniero de petróleo ya no va a ser tan específico como en nuestras épocas. Mi background, yo soy ingeniero de producción. He pasado por todas, ¿no? Pero si vos me decís, ¿cómo me defino yo? Yo soy ingeniero de producción. A mí dame un barril y yo te lo produzco al menor costo posible y con cero pérdida. Ese es mi concepto y tecnología. Pero yo creo que ese concepto se va a ir perdiendo. Porque yo creo que ya las nuevas generaciones no tienen esa visión de yo quiero ser un experto en este tema. Tienen otra visión. Sí. Y es verdad que tienen que tener una capacidad de adaptación brutal porque en este periodo de tiempo hemos tenido ciertas disrupciones, pero van a haber más disrupciones. O sea, tienen que saber, sí, el tema de data analytics, pero tienen que saber de no convencionales. O sea, el no convencional ya viejo incluso. O sea, hay que cambiar la forma de explotar un campo, no es la de que la gente... No, sí, hay que buscar el concepto, hay que profundizar en conceptos nuevos. Sí. Y hay algo que acá en Colombia, y en la región, en Sudamérica en particular, tenemos que trabajar mucho, que es en el bilingüismo. Correcto. Hay que ser bilingüe. Y tiene que ser una obligación. Sí. Las generaciones tienen que entender que si no sos bilingüe, ya te pusiste una barrera, pero ya no te pusiste el techo, ya lo tenés acá en la frente el techo. Tienen que ser bilingües, tienen que poder acceder a cursos en inglés, a trabajos en inglés, tienen que hacerlo, tiene que ser una materia más obligatoria, pero tienen que reforzar eso. Bueno, y el tema de data analytics, eso sí, conceptos de capabilities digitales los tienen que tener. Sí. Y sin duda alguna, ¿no? Ciertamente la ingeniería de petróleo es más una carrera universal, ¿no? Es decir, y ciertamente también es que la producción en Colombia no se compara con países, digamos, que producen de verdad petróleo, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Y sí se me hace, digamos, muy al lugar, digamos, el tema de que el ingeniero se pueda relacionar con grupos multiculturales y que efectivamente pues pueda en sus competencias, digamos, tener esa capacidad de comunicarse en otra lengua, trabajar con gente de diferentes sitios del mundo y también que esté preparado, digamos, a de pronto dar ese salto a otro país como tal, ¿no? Correcto. Y reforzando lo que tú dices, sí, realmente el ingeniero de petróleos no va a desaparecer, pero tiene que ser también volver a la fundamentación. Es decir, inclusive aquí un decano de una escuela prestigiosa de ingeniería
decía que él puede formar ingenieros en 4 años, no en 6, pero con la característica que ese ingeniero tiene que estar muy fundamentado ya y estar capacitado para adaptarse una vez se gradúe. Porque si pasa lo contrario, pues también ahí se diluye mucho y ya volvemos a las superespecialidades, entonces no vemos. Entonces esa parte de fundamentación es muy clave. Bien, otro asunto que tiene que ver con lo que tú mencionabas, el tema de relacionamiento con las comunidades también. Debe serse una persona que lógicamente ya sea como un pilar, digamos, esa comunicación efectiva, de llevarle un mensaje claro a las personas, que crean de que los proyectos son sostenibles, de que en realidad esto no va a crecer la compañía solamente, sino que también desea que crezcan las comunidades, y eso para mí creo que puede ser fundamental, ¿no? Sí. Correcto. ¿Sí? Entonces, lógicamente, tiene que ser como un ingeniero, digamos, muy integral, ¿no? Es decir, que no solamente esté muy enfocado con el tema de ingeniería, sino que también con el relacionamiento público, con el relacionamiento con los nuevos avances de la tecnología, y que también tenga una buena, digamos, manejo, digamos, del software, ¿no? Digamos, de las capacidades tecnológicas que tiene la industria en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, de acuerdo, creo que es muy... No sé si hay algo que quieran aportar más. Sí, de pronto también esas soft competencies que son claves, fundamentales, y digamos que en ese sentido el liderazgo, la comunicación asertiva, pero lo que menciona Alberto en el sentido de esa sensibilidad con lo social y esa responsabilidad social. Entre otras cosas, ACIPET, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos, tiene un programa que fue muy exitoso en Colombia, de una cátedra que se le da a los ingenieros de petróleo colombianos, que se llama Responsabilidad Social Individual. Inclusive fue desarrollada por el ingeniero Germán Espinosa, en el sentido de que existe la responsabilidad social empresarial, pero también hay una responsabilidad social individual, que es lo que tiene que ver con nuestra profesión. Sí, perfecto. Bueno, ahora sí ya volvemos un poquito más al ingeniero Marín. ¿Cuáles son las principales funciones que desempeña usted en la empresa y por qué creen que son importantes? Bueno, en este momento, bueno, mi puesto es soy gerente de la filial de LATAM, tanto para Colombia como para Perú. Y bueno, el foco de acción que tengo es claro, son 3 puntos fundamentales, que es la seguridad ante todo, la producción y los costos. Entonces, evidentemente las 3 van de la mano, y si yo trabajo y cumplo con mis objetivos, el negocio sigue y el negocio mejora. Entonces, la importancia es esa, es liderar el grupo de trabajo y las operaciones para que se cumplan las tres patas, en este caso. Correcto. Y digamos, ¿ha tenido algunos retos para mantener esa producción acá en el país? ¿Cuáles han sido los mayores retos? Básicamente la continuidad del negocio. Nosotros tenemos en la zona hasta de Puerto Gaitán había muchos conflictos, muchos bloqueos, pero a nosotros no nos han afectado mucho porque hicimos los deberes mucho antes que otras. ¿A qué me refiero? Cuando hicimos los deberes? Yo no tengo dependencia de carrotanques, nosotros hicimos un oleoducto cuando había que hacerlo, al principio. Entonces, que me bloquean, vale. Yo tengo por dónde exportar mi crudo. ¿Cómo me transporto? Tengo una pista en el campo. En el campo tengo una pista de avión. Puedo sacar y traer personas. O sea, hay cosas, el mayor desafío es el tema del contexto, ¿no? El contexto que hace que yo tenga que asegurar la continuidad de negocio. Y después hemos trabajado muy fuerte en los costos. Acordate que nosotros venimos de pasar una época de crisis de petróleo, pandemia, y eso, por obligación, todas nos tuvimos que apretar el cinturón. Correcto. Con distintas estrategias, ¿no? Nosotros nos enfocamos mucho en la eficiencia operativa. De hecho, tenemos un programa
desde Madrid que se llama Excelencia Operativa, y donde definimos todos los indicadores que queremos cumplir durante el año. Y bueno, los costos HCE y producción no se negocia. Hay que cumplirlos. Entonces, nosotros vamos en ese orden, cumplir con los costos. Evidentemente, las compañías extranjeras tenemos nuestros presupuestos en dólares, trabajamos, miramos cómo está el cambio. Entonces, hay cosas que a veces te favorecen, otras veces no, pero bueno, nosotros buscamos un balance. Reflexionando sobre el tema de las logísticas operacionales que tienen, sobre todo en el área de Maní, donde el clima afecta pues bastante, las inundaciones, ¿qué retos así tienen ustedes para manejar sus operaciones y tener en cuenta, digamos, las épocas de lluvia y de sequía, ¿no? Sí, bueno, nosotros cuando planificamos una actividad consideramos todos los factores. El factor climático, evidentemente, en ciertas regiones como Maní o Mercurio en este caso son muy limitantes a la hora de definir en qué momento tenemos que iniciar una actividad. Entonces, básicamente lo que hacemos es lo programamos. Lo que ya tenemos claro es que este es un invierno larguísimo y va a seguir lloviendo y va a seguir. Entonces, en algunos casos planificamos en donde podemos y en otros casos convivimos. Cuando convivimos, tenemos que asumir que la operación no va a ser del todo eficiente, que vamos a tener paros, que va a haber que parar porque tenemos tormentas. Bueno, entonces en ese sentido, porque ante todo la seguridad para nosotros es un valor, entonces preferimos parar en algunos casos. Guillermo, creo que este es tu tema, ¿no? Vamos a hablar un poquito de las competencias. Okay, ¿sí? Bueno. ¿Podrías decirme para ti cuáles son las 5 competencias más importantes para los roles administrativos, de supervisión y liderazgo en una compañía? Luego entonces tu ingeniero marino responde más tarde. Ok, bueno, digamos que hay 2 tipos de competencias, unas duras y unas blandas. Uno pensaría que las competencias duras, pues como el nombre lo indica, hard, pues con respecto a las blandas, pues como que son más importantes. El concepto no es ese, las competencias duras son las técnicas, la que desde nuestro core, pero son muy rígidas, eso es lo que quiere decir. Alrededor de ellas están las competencias blandas, que son como una plastilina, porque son moldeables de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra personalidad. En ese sentido, pues indudablemente que el liderazgo es muy clave. Nosotros tenemos que liderar tanto en la operación como en la alta gerencia, procesos y toma de decisiones. El tema de la negociación es clave. Negociar es un arte, pero también es una competencia. En el tema de la comunicación, y lo hablábamos antes de la entrevista, cómo nosotros como industria y nosotros como ingenieros a veces no nos podemos comunicar con todo el mundo, porque nos volvemos muy técnicos y para explicar algo que sucede en la naturaleza acudimos a la otra parte técnica. Y la persona del común pues no entiende, y entonces en ese tema la comunicación asertiva es supremamente clave. Pero en resumen yo diría ser buena persona. Ser buena persona significa cumplir con la ética, con nuestros compromisos, con nuestra familia, con nuestra empresa, ser leales. Entonces ese tipo de competencias blandas son las que se deben cultivar. Uno en la universidad lo forman en esas competencias duras, y es la parte que hablábamos anteriormente de la fundamentación. Entonces tenemos que ser muy rigurosos con la fundamentación en nuestra profesión para poder explicar esos fenómenos físico-químicos. Pero lo que nos hace personas y buena gente es ese tipo de cualificaciones, el respeto por la diferencia, ¿sí? A veces, y esto es una autocrítica, muchas veces somos como arrogantes, como que somos ingenieros. No, somos iguales desde la diferencia con un subalterno o con un colaborador, mejor dicho, con la persona que está al otro lado. Eso es lo importante. Entonces eso es yo lo que diría en términos de esas competencias blandas que tenemos. Y por último, tener una inteligencia emocional desarrollada, tanto en la parte de intra como en la parte interpersonal. Mira, hoy estamos consiguiendo. No, es verdad. Hoy, a ver,
Yo a veces hablo con gente amiga, incluso con familiares, mi hermano, qué sé yo, y dice, ya somos dinosaurios, tío, ya somos dinosaurios, ya, porque tenemos otra visión, otra forma, porque hemos tenido jefes distintos, y es verdad. O sea, hoy por hoy las competencias blandas es lo que manda. Pero para mí lo primero que si vos me decís una competencia, te digo conocimiento y experiencia. Pues si no, no puedes liderar nada. O sea, tenés que tener conocimiento y experiencia. Yo he tenido, digamos, en distintos cursos ejecutivos o coaching, tuve un coach que una vez me preguntó, ¿qué tipo de liderazgo querés? ¿El liderazgo inspirador o el por desesperación? ¿No? Entonces, por desesperación es básicamente basado en el miedo, ¿no? De que acá hay unas reglas, se cumplen, y si no tendrán su castigo, y bueno, que a veces funciona muy bien como un plan de choque, a veces funciona, no siempre. Y después tenés el liderazgo inspirador, que es el que marca una pauta de que la gente se inspira y se convence de lo que tiene que hacer y del camino que tiene que seguir. Entonces yo creo que hoy por hoy es ese tipo de liderazgo que está funcionando y que funciona con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, el látigo no va a funcionar. Entonces, como vos decís, para eso hay que desarrollar competencias blandas. Tiene que haber una comunicación efectiva. O sea, es que es verdad. O sea, yo puedo tener 50, 60 años, pero mi mensaje tiene que llegar a gente de 24, 25. Tiene que llegar. Y eso pasa mucho en el fútbol, ¿eh? Sí. Con o sea, ese es un problema que tienen los entrenadores actuales. O sea, la camada muy antigua con gente muy joven de 18 años, el mensaje de un Bielsa de casi 70 años no va a llegar. O sea, es muy complicado porque tenés que cambiar el lenguaje, la forma de transmitir. Eso es un tema que sí hay que estudiarlo. Claro. Y después hay una competencia, dentro de todas las que dijiste que estoy de acuerdo, pero hay una que es el manejo de conflictos y crisis. Correcto. Eso que es parte también de formación de negociación, pero sí, hay que manejar crisis, hay que saber manejar crisis, hay que saber tomar decisiones, las que hay que tomar y en el momento oportuno. Eso te lo da la experiencia. Sí, y nuestra industria está... Y nuestra industria, sí. Bueno, ha sido excelente, digamos, todo el desarrollo de esta conversación y lógicamente pues me gustaría hacerle una pregunta, ingeniero Marín. ¿Cómo les impactó la transformación energética en su negocio y qué plan de trabajo tienen ustedes para alinearse en este tema que pues ya se habla a nivel global de transformación pues, energética como tal, ¿no? Bueno, yo te voy a hablar, no te voy a hablar tanto de lo que pasa en esta operación, en esta filial, porque nosotros estamos muy enfocados a exploración y producción. Pero sí te puedo hablar del grupo CEPSA. Nuestro CEO, Martin Westerler, anunció el 30 de marzo la estrategia 2030, que la llamó Positive Motion. O sea, esto está basado básicamente en que CEPSA quiere ser líder en la transformación energética, en Europa primero y después a nivel mundial. O sea, quiere transformar la movilidad eléctrica, quiere poner una red eléctrica en España sin precedentes. Quiere ser, bueno, en biocombustibles, en combustibles SAF para la aviación, quiere ser líder, ya ha firmado convenios, en producción de hidrógeno verde. O sea, hay un compromiso, si tiene la posibilidad de visitar nuestra página y ver el plan, hay un compromiso de invertir 8.000 millones de euros, de los cuales el 60% va a estar destinado a la generación de energía verde. El compromiso es reducir a la mitad, el 50% de las emisiones antes de 2030 y ser net zero en 2050. En 2050, net zero. Y quiere ir más allá. No queremos ser net zero, queremos ser positivo neto. O sea, ese es el compromiso que tiene hoy por hoy CEPSA con la transformación. Y evidentemente el negocio de EMP tiene que ser parte de esta transformación. Excelente. Sí, inclusive escuché esta mañana en las noticias que Iberia, línea española, ya va a usar biocombustibles para los vuelos a América. Sí. Eso es muy interesante. Sí. ¿Dónde tiene la mayor operación CEPSA a nivel mundial? Bueno, CEPSA es una compañía integrada, es un grupo muy fuerte. Es muy fuerte operativamente en el downstream, en lo que es refino y química, y en
básicamente con presencia fuerte en España y en China. Y en lo que es en exploración y producción, tenemos una operación muy buena y muy importante en Argelia. El segundo campo más grande de Argelia, Cepsa es partner de ese campo, que es Urrut. Y después tenemos una operación que iniciamos hace poco en Abu Dhabi. Son 2 campos espectaculares de producción, tenemos participación, son campos que producen SAR 120.000 barriles es el objetivo, y 100.000 en otro campo que se llama Unlulu. Entonces tenemos participación en esos 2 campos que son espectaculares, ¿no? Ok, la siguiente pregunta tiene que ver con las comunidades. ¿Cuál actividad de Cepsa cree usted que tiene más valor para las comunidades donde ustedes operan? Vale, en mi experiencia depende mucho de la política energética del país donde te encuentras y el rol de la compañía nacional o estatal en este caso. En Argelia, evidentemente, con Sonatrach es una empresa muy fuerte, donde básicamente hay que pasar todo por Sonatrach. En Abu Dhabi lo mismo, en Abu Dhabi ADNOC es el motor del país. Entonces, básicamente, nosotros como compañía privada podemos aspirar a participar en ciertos contratos y demás, pero el manejo, la estrategia de la política energética está bien definida. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, ¿qué pasa en el caso de México o en Argentina? Antes de la implementación de YPF, en Argentina, ¿qué pasaba? La compañía estatal tenía que hacer todo. Tenía que prácticamente, administraban los recursos, cumplía incluso hasta la función del Estado. Eso no puede, porque no deja de ser un negocio. Y vos no puedes hacer, como negocio, la compañía tiene que velar por la explotación del recurso de la forma más eficiente posible. Entonces, en México pasa lo mismo con Pemex, algo así. ¿Qué pasa en Colombia? Que a mí me gusta mucho, que en Colombia, que al ser un país con recursos limitados en reservas, en hidrocarburos, pero consiguió un marco legal, un marco de política energética muy bueno, que permite hace atractiva la inversión extranjera. Entonces, y Ecopetrol tiene otro rol. Ecopetrol cumple otro rol, más con visión de negocio, y las compañías extranjeras nos podemos asociar a Ecopetrol, podemos desarrollar en conjunto campos o incluso activos que para Ecopetrol no son críticos o no son estratégicos, y tenemos lugar para todos. Entonces creo que la forma que hoy por hoy Colombia tiene estructurada la política de inversión petrolera es muy buena. ¿Cómo ha iniciado su desarrollo profesional? Me refiero desde cuando comenzó, pues, por decir algo, después de la universidad, lógicamente para darle un contexto a todos los ingenieros que se están graduando. ¿Y qué recomendaciones podría dar a los estudiantes que están próximos a finalizar sus estudios y están pensando en dar esos próximos pasos? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? ¿Qué le recomendaría yo a estos chicos y chicas que están estudiando y que están también prontos a terminar su carrera o que van a tomar la decisión de estudiar una carrera como esta, con la ingeniería de petróleos? Que busquen siempre ser mucho más competitivos, que busquen afrontar los retos, pero que estén siempre interesados y enamorados de lo que están estudiando. Tienen que estar muy enamorados, ser dinámicos, ya hemos hablado de sus retos que tienen, y generalmente ser íntegros en su formación y asumir. Ya vemos ejemplos como la del doctor Pedro Marín, en el sentido de que ha llegado a un nivel alto, pero gracias a esa adaptabilidad, a esa competitividad, a esos valores éticos, y eso es lo que nos debe inspirar. Vale, ¿cómo inicié mi carrera? Bueno, como te conté, fue una época complicada, donde para conseguir una oportunidad laboral fue difícil, lo logré. Cumplí, ¿viste? Lo típico cuando un egresado entra en compañía, entra dentro de un programa de joven profesional, donde pasa por todas las divisiones, se va empapando primero con la cultura de la compañía y después con el trabajo específico de la actividad. Pero en mi caso, viendo el contexto que había, yo tomé una decisión. Dije,
voy a buscar otra cosa. Y busqué la forma de hacer un posgrado. Busqué un posgrado. Y que por suerte, bueno, que tenía una oportunidad porque podía elegir las universidades, tipo Stanford o irme a Alemania o París, Francia. Bueno, me gustó más la oportunidad de irme a París, a Europa. Un idioma nuevo porque era en francés. Y eso también fue un desafío. Y ahí ya inicié mi carrera. Pero te voy a contar una anécdota que me pasó cuando estaba yo terminé el plan. Yo tenía una beca por 3 años. Yo pues entonces yo elegí un posgrado que duraba 1 año y medio. Termino y hablo con mi director de carrera y bueno, Pedro, ya terminaste, pero te puedes quedar 1 año más, una carrera más. Yo digo, sí, acá en París, en Europa. Y la persona me dijo, mira Pedro, vos ya sos ingeniero, ya trabajaste 2 años, ahora hiciste este posgrado. Digo, el siguiente paso no es hacer otro posgrado más. Anda a trabajar, adquirí experiencia, cumplí con tus compromisos que la compañía, porque la compañía te pagó una beca para volver, y ya arrancá tu carrera. Y eso fue lo que hice, o sea, listo, ya tenía mi experiencia, tenía ya una formación más, y eso también es algo que yo te quiero decir a los estudiantes y futuros egresados. Ya con el título de ingeniero ya te quedas corto, o sea, ya tienen que estar empezando a mirar, a pensar cuál es el posgrado que van a hacer, en qué, o sea, pero con un enfoque de futuro, ¿no? O sea, que es la carrera que te va a aportar más valor. Eso lo tienen que hacer porque la verdad que ya una carrera de grado queda corto. Hay que ir a un posgrado, o sea, por definición, por defecto. Bueno, pues muy bien, en realidad coincidimos. En realidad ya quedarnos en un solo estudio, digamos, o de un solo posgrado, pues que es muy valioso aún, pues, pero sí consideramos, así visualizo que coincidimos en que hay que de pronto estudiar algo más, un diplomado, algo que pues nos amplíe y sobre todo un tema que sea a la aptitud que uno mejor tenga disponible para poder desarrollar de la mejor forma, ¿no? Y es así, ¿no? Inclusive la medicina, les puedo contar, hace como 100 años era una carrera nada más de 3 años, ¿no? Y a medida inclusive que se fue conociendo más el cuerpo humano, pasó a ser 4 años, 5 años y ya va casi como en 8 años, ¿no? Entonces, y dato curioso, ¿no? Inclusive la ingeniería hace como 40, la ciencia básica, la ingeniería siempre ha sido como 4 años en Estados Unidos, ¿no? Pero no, digamos, no ha crecido como tal, sino que siempre han habido las opciones para que haya un crecimiento a través de otro diplomado o de un máster, ¿no? Entonces eso me parece como un dato pues interesante que analizar. Ya se hace como corto ese conocimiento, pero da la posibilidad de que si hay algo que realmente nos guste, pues puede hacer de que realmente nos especialicemos, nos documentemos también. No solamente la formación tiene que ser a través de medios universitarios, sino también de medios, digamos, de interés personal, ¿no? Entonces, bien, pues yo ya creo que ha sido muy enriquecedor toda esta charla. Muchas gracias, Pedro, por todo su sincero aporte digamos, a todos los ingenieros y también pues, al público en general de toda nuestra industria del petróleo. Seguro que esta proyección de 2030 que hemos discutido, de ese ingeniero que queremos visualizar del futuro, lógicamente tenga unas mejores herramientas y tener en cuenta pues, que esto es una herramienta para que el poder de decisión sea mucho más acertado en el momento en que tengamos que tomar alguna decisión, ¿no? Finalmente agradecemos a todas las personas que participaron en la organización de las logísticas de este video y sinceramente pues muchas gracias por su atención y no olviden que en la página web del CPIP encontrarán toda esta información, no solamente de esta charla, sino que encontrarán diferentes temas de perforación, completamiento, exploración, explotación, abandono, y creo que esto es un material de mucha ayuda para todos nuestros colegas como tal, ¿no? Y lógicamente esto es una capacitación sin algún costo y esperamos pues que sea de su agrado y de su
mejoramiento del perfil profesional. Muchas gracias.